Y seguimos hablando de los plugins de la gente de Minimal Audio. En esta ocasión me enviaron entonces la licencia de su plugin Cluster Delay. Su nombre hace referencia a la función que cumple un delay, pero eso es bastante particular, ya que incluye un secuenciador de delay. Entonces podemos secuenciar el efecto de una manera creativa, pero también incluye efectos internos, como por ejemplo tenemos un poco de chorus, tenemos efecto wobble y entre otros más que ya lo vamos a visualizar. Tenemos filtrado también, podemos integrar a la ruta un efecto de dot que es bastante particular y tenemos claramente lo típico de todo delay, así que puedes agregar movimiento a tus mezclas o tus sonidos, pero a la vez con un poco más de textura y matices. Interesante. ¿Quieres probar esta herramienta? Debes adquirirla directamente porque Minimal Audio no suele aportar trials de sus plugins. Directamente se compra el plugin y tienes 15 días para probarlo. Y si en 15 días no llena tus expectativas, pues te regresan tu dinero. Y esa es como la política de esta empresa, que es una política válida claramente, ya que cada desarrollador pues tiene distintas formas de promocionar sus plugins. Hay desarrolladores que no te dan trial de sus productos. Hay otros que te dan trial, donde cada tantos segundos se mutea. A veces es engorroso probar ese tipo de herramientas porque al final uno no logra captar muy bien lo que hacen porque se mutean cada 5 o 10 segundos. Creo que es muy seguido el tiempo. Otros te dan trials que funcionan 14, 15 días. Hay unos que te dan 3 meses de trials. Así que cada uno aplica la política que desee. En este caso, Minimal no te da trial. Adquieres el plugin, vuelvo y te indico, si no te gusta, 15 días tienes hábiles para pedir la devolución del dinero y eso sería todo, ¿ok? Así que te dejo enlace en la descripción si estás interesado en probar esta herramienta. Vamos a mirar un poco entonces a detalle las características y vamos a probarlo. Parte superior tenemos aquí para habilitar la ayuda interactiva. Ese es el famoso tooltips. Cuando lo dejas activo, acercas el mouse y él te va a indicar allí de manera rápida como un pequeño resumen de la función que cumple cada control. Puedes inhabilitarlo si no te gustan esos tooltips. A veces se vuelven distractores. Desde acá accedemos a la información de usuario. Nos da entonces registro y todo lo demás. Siempre hay que estar logueado para que funcione. Luego tenemos acceso a los ajustes categorizados. Puedes ver allí los esenciales, los rítmicos, por ejemplo, los ambientales o espaciales, los tipo vintage, efectos creativos y la carpeta user en donde aparecen los que vayas creando. En mi caso tengo uno que se llama rastro. Y tenemos para visualizar allí también los distintos presets y carpetas. Te mueves entre los presets con las flechas, desde aquí guardas los tuyos y puedes generar de forma aleatoria desde acá distintos presets. Esto es particularmente útil para efectos creativos. Generas un preset que te gusta y dale guardar. Así de sencillo. Luego tenemos acá ya en la parte central los controles principales de nuestro hermoso delay. Uno de los principales es este delay time, con el cual sincronizamos o ajustamos el tiempo del delay. Podemos hacerlo en valores de nota, como lo puedes ver allí, o en este caso tengo el modo sincronizado, o podemos utilizar el modo normal, también estaría con valores de nota. Tenemos triplete o tenemos punteado, pero también tenemos el modo free. Con el modo free lo haces en valores de milisegundos, 1 milisegundo hasta máximo 2 segundos. Entonces experimenta con esto. Luego tenemos la sección del feedback, ¿ok? Usamos con este la cantidad claramente de retroalimentación o feedback, cuánta señal o cuánto de lo que sale del delay regresa al mismo, mayor cantidad de feedback, vamos a percibir un delay mucho más largo claramente, ¿ok? Si lo dejamos cerca al 100%, pues vamos a tener un delay que se sostiene en el tiempo de forma indefinida. Luego tenemos el modo analógico, desde aquí lo podemos activar y nos dice el desarrollador que cuando activamos este modo, la línea de delay utiliza una retroalimentación modelada analógicamente a partir de técnicas inspiradas en los delay antiguos, en algunos delay clásicos. Nos dicen es que este modo es ideal cuando tenemos, por ejemplo, el filtro pasa abajo para obtener como un delay similar al de una máquina de cinta. Entonces, experimenta con estas opciones que nos ofrece. Ahora, ese feedback o retroalimentación podemos también sincronizarlo al tempo, ¿ok? Entonces va a estar sincronizado al tempo del proyecto. Tenemos el spread o dispersión con el cual hacemos que suene mucho más amplio en el campo estéreo y tenemos ese parámetro que se llama crossfeed con el cual ajustamos básicamente la cantidad de retroalimentación de los canales izquierdos que se envían vía la línea de delay del canal derecho y viceversa. Eso puede ser útil para crear efectos de delay tipo ping pong, ¿ok? Que el delay va de un canal al otro, ¿ok? Y lo combinas con split para lograr esa dispersión o esa amplitud de ese efecto ping pong. Así que experimenta también con esas opciones que tenemos acá. Por acá arriba tenemos la pantalla gráfica donde vamos a visualizar todo lo relacionado con el delay. Cuánto delay tenemos, cuánto feedback estamos agregando a nuestro delay y esas líneas representan exactamente esto. En este caso estoy en modo mid-side, por eso tengo aquí la M de mid y los laterales en la parte inferior. Puedo irme acá al modo estéreo, tendría arriba canal izquierdo con respecto al canal derecho.
Los tabs que tengo acá permiten agregar hasta 8 tabs. Esto es bastante versátil para lograr un delay mucho más denso, por ejemplo, un efecto más profundo de delay. Estos tabs, para los que de pronto no están muy familiarizados con este tipo de términos o de uso de herramientas, podemos considerarlos como el número de tiempos de un ritmo de una secuencia en la que la duración de cada tiempo es el ajuste de tiempo actual que tengas en tu delay configurado. Eso significa que más toques, o sea, más tabs, nos van a dar como resultado pues un efecto de delay más prolongado, ¿ok? Por ejemplo, si ajustáramos acá, vamos a llevarlo al modo sincronizado, un valor de un cuarto, por ejemplo, un cuarto de nota, y tenemos aquí 4 toques, así específicamente, la duración de la secuencia sería de 4 notas negras, ¿ok? De un compás. Entonces, es una referencia para que tengas una idea, entonces, del uso de esta herramienta o de los tabs a la hora de generar tus distintos efectos. Luego tenemos aquí para configurar los distintos tabs, por ejemplo, y tenemos este parámetro spacing, ¿ok? Con el spacing podemos crear patrones de delay rítmicos desplazando los tiempos de pulsación hacia adelante o hacia atrás. Tú eliges aquí con esta perilla. La duración total de la secuencia que generes va a estar determinada básicamente por el tiempo de delay y por la cantidad de tabs que utilices entonces a la hora de configurar este parámetro spacing. Arriba del mismo tenemos el snap. Podemos habilitarlo e inhabilitarlo. Cuando está habilitado, cada tiempo de toque, cada tap se ajustará a la división más cercana del tiempo de delay. De esta manera podemos crear pues un delay rítmico perfectamente sincronizado a la secuencia o al tempo de nuestro proyecto o al audio que estés procesando con el mismo. Luego tenemos un parámetro aquí, rampa, lo tenemos a la izquierda. Con él creamos cambios de ganancia de barrido en la secuencia de pulsaciones. Entonces, una rampa positiva, por ejemplo, hacia la derecha, los ajustes harán que cada toque sea más silencioso que el anterior, mientras que los ajustes negativos hacia la izquierda, pues van a comenzar en silencio y se volverán más fuertes. De nuevo, esto es de experimentación. Enfrente tenemos el famoso scatter, y con él logramos desplazar cada toque para crear un movimiento estéreo dentro de la secuencia del delay. Y si quieres modelar tu efecto de delay, evidentemente tenemos para eso un par de filtros, un high pass filter y un low pass filter. Entonces con esto ajustamos la frecuencia de paso, tanto de altos como de bajos, y eso puede ser útil para eliminar la acumulación, en este caso de graves o de frecuencias altas en nuestra cola del delay. Y vamos a lograr evidentemente efectos más creativos con el mismo o un sonido más cálido y una descomposición bastante natural entonces de la parte de los altos a la hora de trabajar con el delay. Y desde aquí, si presionas, vas a escuchar el delay con y sin el filtrado. Así que es como un delta básicamente. Justo a la derecha tenemos ya la sección de efectos que les había mencionado. Desde acá podemos habilitar o inhabilitar los distintos efectos. Por default están inhabilitados. Desde aquí, cuando la rayita se convierte en posición, cambia a posición vertical, tenemos habilitada la sección. Desde este menú haces clic, tienes acceso, como te indiqué, a una serie de efectos, básicamente 6. Tenemos wobble, difusión, chorus, phaser, flange y un desplazador de frecuencia. Tú eliges el que necesitas y ajustas. En este caso estoy en el chorus, ajustamos la amplitud del efecto en el campo estéreo, que suene más estéreo, más cerrado, más mono. Puedes sincronizarlo al tempo del proyecto. Al sincronizarlo, por ejemplo, el rate, la velocidad de este chorus se va a ajustar a valores de nota. Si lo desincronizo, tendrás valores en frecuencia, ¿ok? Y tenemos aquí para jugar con la profundidad, es decir, cuán intenso quieres que se perciba el efecto de chorus asociado al efecto de delay. Claramente, dependiendo del efecto que elijas, tendrás distintos controles. En este caso, phaser, chorus y flange comparten los mismos controles porque son efectos de modulación y tienen normalmente los mismos controles. Si nos vamos al diffusion, tenemos para ajustar el tamaño de la difusión y la modulación. Y si nos vamos a wobble, puedes cambiar la profundidad también y la velocidad. Por acá un desplazador de frecuencia, pues tendrás la mezcla, la intensidad del efecto y la frecuencia, o sea, el desplazamiento que quieres aplicar. Ahora, para los que no sepan, por ejemplo, qué hace básicamente este wobble, que quizás los otros son más descriptivos, quizás sabemos que hace el chorus, el phaser y el flange, pero este wobble lo que hace básicamente es agregar modulación de tiempo similar a una cinta wow y flutter, es decir, una cinta con modulación en graves y en altas frecuencias. Eso es genial para generar delay de estilo vintage, por ejemplo. Ahora, el diffusion lo que hace es agregar una difusión similar a la reverberación que difumina la línea de delay en el tiempo. Pues inténtalo usar para efectos de delay ambiental, por ejemplo. Y por último, este desplazador de frecuencia lo que hace es mover la línea de delay hacia arriba o hacia abajo usando pues una frecuencia inarmónica y la va cambiando. Esto es excelente pues para efectos de sonido y efectos giratorios tipo barbero, como se le suele llamar, o de filtro barbero. Experimenta sobre distintas fuentes de audio. Ahora aquí arriba tenemos algo que se llama ruteo, routing. Si damos clic vas a ver que se despliega entonces un menú emergente para elegir 3 opciones que nos ofrece.
Y esas tres opciones nos permiten determinar en qué parte la línea de delay se coloca en el efecto. Por ejemplo, si elegimos input, el efecto se aplicará a la señal de entrada. Eso resulta pues en un efecto en capas que coincide con la forma en que el delay superpone su material de entrada. Luego tenemos feedback, realimentación de retroalimentación, como quieras llamarle. El efecto se aplica dentro del bucle de retroalimentación del delay. Esa opción hace que el efecto de delay pues, sea más intenso cada vez que se repite entonces la secuencia. Y tenemos el output, que es como viene por default, en donde el efecto se aplica a la salida del delay. Eso resulta pues en un efecto más limpio y no va a interactuar con las otras configuraciones de delay como las otras opciones de enrutamiento que tengamos entonces configuradas. Entonces pues por default, como te indico, está el output, pero nada impide que experimentes. Y debajo tenemos el famoso efecto Docker, muy implementado hoy en muchos plugins de delay y reverberación. Con esto ajustamos, tenemos para jugar con el parámetro de profundidad y el parámetro de tiempo. Con profundidad claramente ajustamos cuánto atenuará la señal de entrada seca, la señal de delay, la señal de salida húmeda. Eso puede ser útil para evitar que los delay prolongados se mezclen con la señal seca, por ejemplo. Y el time, el tiempo, pues ajustamos, como su nombre hace referencia, el tiempo de liberación de la reducción automática que estamos generando con el Docker. Menos tiempo, pues va a resultar en un abrupto cambio de ganancia, mientras que los valores más altos pues van a crear un efecto de bombeo intenso, pero dependerá de la fuente de audio, así que experimenta también con estos parámetros. Ya debajo tenemos para jugar con la ganancia de entrada, la ganancia de salida enfrente y para mezclar la señal seca con la señal húmeda, parámetro dry wet. Si lo utilizarás como un inserto, si lo utilizas como un envío, llévalo al 100%. Junto a la ganancia de entrada tenemos este parámetro que se conoce con el nombre de modo de envío. Desde aquí lo activas o lo inhabilitas. Entonces cuando está activo, así moradito, la ganancia de entrada solo va a afectar la señal que se está moviendo en la línea de delay, sin afectar la señal seca. Podemos probar esto y combinarlo con automatización o con modulación para evitar solo ciertas partes de una entrada a través del delay. Entonces experimenta con esto. Y en la salida puedes ver que hay otro icono también que se convierte en naranja en morada o podemos apagarlo. Esto es básicamente un limitador de salida. Cuando lo dejamos en morado vamos a aplicar una limitación suave bastante cálida y si lo llevas a naranja vamos a aplicar allí una limitación un poco más dura, tipo breadboard. Lo ideal es experimentar. Y desde acá podemos escalar el tamaño de la interfaz del plugin, hacerlo más grande o más chico dependiendo entonces de tus gustos de trabajo. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta de Minimal Audio, un increíble plugin de delay. Vamos a pasar a probarlo. Voy a irme entonces aquí al preset que viene por default inicialmente. Vamos a escuchar la línea que tengo como referencia sin el efecto y con el efecto. Y luego entonces vamos a experimentar un poco con cosas aleatorias y por último probamos algunos ajustes de fábrica. Así que vamos con ello.
Y cierro entonces con el preset que creé llamado el rastro. Esto es básicamente nuestro cluster delay de Minimal Audio, una increíble herramienta, no solamente para aplicar efectos de delay, sino complementarlo con estos efectos de modulación. Por ejemplo, ambientación para darle a nuestro delay un carácter distinto, a nuestra cola de delay un carácter distinto. Ahora estos filtros son mágicos. Realmente puedes modelar el matiz, el color de tu reverb simplemente manipulando las bajas y las altas frecuencias. Así de sencillo. Yo con esto cierro esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue y deseas apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace de PayPal. Deja un like, comenta el vídeo y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.